Nos robaron. Mira esto, por favor. No puede ser. Estos son tus diseños. Nos echaron a perder el negocio millonario con los Anderson. ¿Qué hacéis? ¡Vamos! ¡Corre, corre! ¡Vamos! Eres mi buena samaritana. De verdad te lo digo, muchas gracias. Te has portado muy bien conmigo. Necesito hablar con Betty, por favor. Yo sé que está aquí, no me la van a negar. No está aquí. Ella se fue de viaje desde ayer. Y lo de su dinero ni se preocupe, que se lo vamos a regresar. Aquí Betty y yo no somos ningunos ladrones. Yo nunca he tenido dudas sobre Betty. ¿Se acuerda de esto? Que usted le entregó a Betty hace un tiempo. Señor Armando Mendoza, lo tengo en mis manos. Pues hizo muy bien en guardar ese documento. Eso es lo que hace un buen amigo. ¿Qué? Sí, yo siempre supe que entre usted y Betty no existía ningún romance. Ustedes dos son como hermanos. Y yo le pedí a Betty que mantuviera la farsa de su noviazgo. ¡Claro! Para que nadie sospechara la verdad. No, para que usted pudiera seguir manipulándola, burlándose de ella, mintiéndole. Usted es un muy poco hombre, señor Armando. Armando Mendoza. Mucho apellido y mucho prestigio, ¿para qué? Para manipular a una secretaria que terminó perdidamente enamorada de usted. Yo de ella. Porque eso fue lo que pasó. Yo me terminé enamorando de su mejor amiga. ¿Qué? No, mire, yo no soy Betty, yo no le creo esas cosas. Híjole, es que usted es bien bueno para mentir y manipular, ¿eh? Me equivoqué. Señor Armando, yo creo que eso es... Usted va más allá de una equivocación. Usted es un canalla. ¿Pero qué cree? Que yo no voy a permitir que usted se siga burlando de Betty. ¿Ya vio lo que hizo con ella? ¿Los pedacitos que dejó de mi Betty? Lo siento. De verdad lo siento. ¿Me puede dar ese documento? ¿Este? Sí. Si lo quiere romper, rómpalo. Al cabo que tengo pues muchas copias. Si yo quiero empapelar Wall Street, lo puedo hacer. No me voy a deshacer de él porque yo la amo. Solamente lo necesito para demostrarle a todos que Betty es inocente. Betty solamente hizo lo que yo le pedí. Todo lo hizo por el amor que me tenía. ¿Qué pasó? Armando, tenemos una situación muy delicada aquí. Nos robaron todo. Absolutamente todo. Hay una mano negra aquí en B&M. Todo. ¿Cómo? No entiendo. Una empresa de ropa fast fashion lanzó todos los nuevos modelos de la próxima colección de B&M. Hemos sido víctimas de plagio, hijo. ¿Qué? ¿Pero cómo eso no puede ser? Sí, mira, aquí están todos los modelos. Todos esos modelos eran nuestros, obviamente con otra calidad de tela, pero hasta los mismos colores. No tenemos que demandar. Armando, estos diseños ya están registrados legalmente a nombre de esta empresa. No hay nada que nosotros podamos hacer. Bueno, pero nuestra producción ya está lista. Ya Anderson los está esperando en sus almacenes. Oigan, tengo en la línea al señor Anderson y está buscando al presidente de B&M. Ahora sí que, ¿a quién le paso? Sofía, dígale que nosotros le devolvemos la llamada. Sí. Sofía. Sí. Sea amable, por favor. Va. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos? Queridas Lombardi Girls, ¿me regalan un minuto? Por favor, necesito hablar con Inés. Mira, aquí tienes los scans de los bocetos. Creo que querrás dárselo al señor Roberto en persona. Sí, perfecto. Inés, de casualidad, ¿no has visto por ahí mi line sheet? No. No, preguntaba si por equivocación te la llevaste a tu casa o la traspapelaste o no sé si hayas visto a alguien que no conozcas aquí adentro de mi taller con facha de espía con una gabardina negra, ¿no? Ay, no, ya. No te entiendo, Hugo, no te entiendo. ¿A qué estás jugando? Inés, pasó algo terrible. ¿Qué pasó? Nos robaron la colección. ¿Eh?
completita. Ay, no, pero... La plagiaron hasta ¿Pero el último cómo? hilo. Se robaron todo en un local de ropa fast fashion. Baratísimo. Y por eso yo quería ver si de casualidad, por error, no se te habían traspapelado, te la habías llevado a tu casa o algo así, ¿no? Mira, yo jamás sería capaz de hacer una cosa así. No, yo sé. Sí, yo entiendo. Yo admito que he tenido mis problemas, mis olvidos, situaciones, pero yo nunca dejaría salir una información Inés, de ese tipo, no. Y mucho menos a alguien que pueda hacer algo tan horrible. Inés, créeme que estoy tratando de agotar todas las posibilidades. Es más, de la persona que más desconfío es de mí. Mira, Hugo Lombardi, para plagiar una colección completa y mucho más, una tuya, hace falta mucha lucidez. Y una vieja con lagunas mentales como yo, creo que no podría. Soy una porquería. Necesito arder en el infierno. Voy a ofrecer una disculpa. Sí, sí, está bien. No se preocupe. Yo lo vuelvo a llamar. Sí. Muchas gracias. Oigan, están hablando de la textilera de México y están preguntando por Betty por unos depósitos que se tenían que hacer hoy. Sí, es que Betty siempre se entendía con ellos. No le digas que ella ya no trabaja aquí. Dile que salió y que más tarde nos comunicamos con ellos. Va. Y también están del banco que unos sobregiros. La nómina. Diles que... Que les hablamos al rato, ¿no? Pues, bueno. Va. Ok. Mr. Anderson, Patricia, por favor, dile que luego le llamamos. Patricia, ya. Ok, a ver, yo nada más entré para avisarles que Mr. Anderson está aquí, ¿ok? Con su hija y con unos abogados. Y tiene exactamente la misma cara que ustedes. Yo ya hice mi trabajo con Pear. Jack, ya sabes que soy otra vez el presidente de B&M. ¿Cómo? ¿Y Armando? Ahora no se vayan a lavar las manos. Tu hijo me estafó. Vamos a calmarnos. Todo tiene una explicación, por eso estamos aquí. ¿Eso crees, Margarita? Entonces me vas a explicar esto, por favor. Ay, ¡qué horror! Esa cosa está en todos lados. Ustedes me vendieron una colección que no les pertenecía. Se suponía que tú diseñaste esta colección, Hugo, pero parece que no. No, perdóname, esos son mis diseños. No, perdóname tú a mí, pero nuestros abogados ya realizaron las investigaciones pertinentes y esa colección no les pertenece a ustedes. Yo iba a vender en mis tiendas diseños que no eran originales. Los voy a demandar por esto. Me hicieron perder mi tiempo y mi dinero y ahora van a pagar por esto. Sí, la boda fue pospuesta. Ya les regresamos de vuelta los regalos que ustedes nos hicieron favor de enviar. Mire, no acepté más pedidos. Le agradecería muchísimo si le puede avisar a los invitados que ya no hay lista de regalos. Nosotros les avisamos si hay una nueva fecha, ¿ok? Gracias. Bueno, será el 31 de febrero del año que viene, supongo. Per Solange. Ahí está. ¿Solange? Hola, soy Malú. Mira, te estoy llamando para darte una muy mala noticia. Es que Marce y Armando tuvieron que postergar la boda. Oye, es que el pobre Armandito está en terapia intensiva. Meningitis canina. Está grave. No vayas a llamar a sus papás, es que están muy mal. Y mi hermana también está desolada, caray. Yo te informo de su salud, claro. Bye. Es lo menos que se merece este baboso. Jack, yo te aseguro que los diseños de esa colección son nuestros. ¿Y los registros? Nos robaron, Cindy. Alguien plagió los diseños de Hugo. Explícale a tu papá, por favor, que nosotros no haríamos una cosa así. Yo ya me morí. Les pido de favor que le digan a mi Fabi que siempre lo amé y que lo voy a cuidar desde el más allá. Quiero que me recuerden como el gran diseñador que fui y no como un por favor, estafador, un ladrón. Ya. Jack, nosotros también somos amigos. Vamos a arreglarlo. Estamos investigando qué fue lo que pasó. Nos acabamos de enterar el día de hoy. Vamos a tomar las medidas necesarias. Jack, tú sabes que mi nombre no suele estar involucrado en escándalos como este. Ya no sé a quién creerle. Por fuera dicen muchas cosas de B&M,
No voy a continuar con ningún contrato y necesito mi dinero de inmediato. Es lo único que puedo hacer, Roberto. Y eso es por nuestra amistad. Si no estuvieras aquí, yo demandaría a B&M. Gracias, Jack. Te vamos a devolver el dinero y muchas gracias. Tal vez no debiste dejarle la empresa a tu hijo. ¿Y cómo vamos a salir de este hueco financiero? No contamos con el dinero de Anderson. ¿Se puede saber cómo le estaban haciendo para pagarle a tiempo a los bancos y a los acreedores? Betty, ella pedía dinero como préstamo a los bancos a nombre de Bar. ¿La empresa de inversión? Sí. Nicolás Ramos era quien se encargaba de las inversiones y tuvo mucho éxito en la bolsa. Sí. Bar siempre cumplió con sus obligaciones y se endeudó para apalancar a B&M. Este negocio con Anderson era esencial. Lo sé. No sé, estudié la posición que dejó Betty. Con ese trato B&M se iba a empezar a estabilizar. Pero sí vamos a salir adelante, ¿no? ¿Qué vas a hacer, papá? Pues, si Bar estaba dando buenas ganancias, tenemos que continuar con esa empresa. Necesito hablar con el amigo de Betty. ¿Con Nicolás? Sí, con ese. Sofía, ¿me comunicas con Nicolás Ramos, por favor? Mire, Miss Juli. A ver. ¿Qué fue lo que pasó? Le voy a ser bien sincero. Para que luego no haya con que si vino, dijo, ya sabe, chismes. Bueno, pues vino el señor Armando a buscar a Betty. ¿Otra vez? Fíjate que me imaginé que iba a regresar. Oye, ese hombre está muy insistente. ¿Y qué fue lo que te dijo? No, pues obviamente quería saber el paradero de Betty, pero pues no le dije nada. Bien. Eso sí, lo vi como arrepentido. Es más, si yo no lo hubiera conocido y supiera lo manipulador que es, le hubiera creído. Pues solo él sabe si es sincero, mijo. Pues sí. A mí no me interesa si está arrepentido o no. Él le hizo mucho daño a mi hija y yo la voy a defender. Nicolás. ¿Sí? ¿Los papeles de Bar están arreglados? Voy a hacer un archivo por si hay que presentarlos en algún lado. Justo eso estoy haciendo, juntando todo el financial report de Bar. Aquí está. Ay. Sí, bueno. ¿El señor Nicolás Ramos? Soy Roberto Mendoza, presidente de B&M, el padre de Armando. Ay, mi abuela. Ay, tu abuela, salúdamela. Dile que la voy a ir a visitar. No, espérame. Sí, dígame, ¿qué se le ofrece? Necesito hablar de inmediato con usted. ¿Podría venir a B&M? Híjole, no se va a poder, porque tengo una agenda muy ocupada. Pero ahorita lo checo con mis asistentes, a ver si le puedo abrir un espacio. Me parece que no ha entendido bien la situación en la que está Ramos. No le estoy pidiendo que venga, se lo estoy ordenando. ¿O prefiere que lo mande a citar con mi abogado? Hola. Le voy a decir. Bueno, qué bonito. Qué chulo que es. Miren a quién tenemos aquí. Al famoso Nicolás Ramos. Al pobretón que engaña a todas las mujeres de la alta sociedad de Nueva York diciéndoles que es millonario. No, Patria, a ver, mira, los dos sabemos que las cosas no fueron así. Los dos sabemos que lo nuestro es amor de verdad. Ay, mira, Nicolás, no digas esas cosas porque de verdad que me pones muy mal. Yo pensé que tú eras mi salvación y eres todo lo contrario. Eres una maldición. Y me debes la cena de noche. Pero yo ni comí nada. Me gasté todo el dinero que tenía. Bueno, Patri, mira, la que estuvo pidiendo champáns como si fueran aguas frescas, fuiste tú, no yo. ¡Ay, te odio! Te juro que te detesto. No te voy a usar. Y te juro que me vas a conseguir el dinero. Yo no sé qué vas a hacer, pero vas a ver lo que me prometo. Necesito ver a Nicolás Ramos. Me avisas cuando llegue. Sí, soy yo, señor. Vale, señorita, gracias. Hola. Pasa. Gracias.
Ese es Nicolás Ramos. ¿Pero qué hace aquí? Nicolás, él es Esteban Rubinstein, abogado de la empresa. Ay, espera. Ay, hombre, si sí está fuerte usted para ser abogado. Y no me ha visto en un juicio. Ahí es donde soy invencible. Pero no se asuste. Por favor, tomen asiento. Muchísimas gracias. Solamente estoy aquí como testigo de esta primera entrevista. ¿Qué? ¿Primera entrevista? O sea, que va a haber más. No, a ver, espéreme, señor Roberto. Acá hay un malentendido, ¿eh? Yo venía oficialmente a entregarle las cuentas de bar, ¿eh? Empresa que Beatriz, Aurora Rincón y yo manejábamos. Pero le cuento, sí, por si no sabe, Betty y yo empezamos esta empresa con $5 millones, mismos que nos entregó su hijo. Y si ven el reporte, no hace falta que le cambie, puede ver el saldo actual. O sea que el dinero lo hicimos crecer exponencialmente. ¿Sí? ¿O qué cree? Sí, no lo voy a negar. Es increíble lo que han logrado Beatriz y usted en tan poco tiempo. Además, su amiguita se convirtió en la dueña de las deudas de B&M. Y por lo tanto, en la dueña real de esta empresa. Bueno, pero ¿qué creen? Que eso no fue su culpa. Sí, fue idea de su hijito y del amiguito es el Calderón. Claro. Ahora resulta que nos van a culpar a Betty y a mí de sus malos manejos. Óyeme, no, claro que no. Pero ustedes se prestaron a esa trampa. Pues claro. Cuando uno es empleado, señor Roberto, usted tiene que estar, pues, disponible. A ver, entienda algo, señor Ramos. En este registro está Beatriz Rincón como dueña. De lo que usted no se ha dado cuenta es de la delicada situación en la que se encuentran todos ustedes, especialmente su amiga y usted. A ver, yo no tengo por qué pensar que ustedes actuaron de mala fe. Pero usted sabe que lo que hizo Beatriz fue muy grave. Y no va a ser nada sencillo salir del problema. Ni usted ni ella se pueden ir así como así. Tienen que afrontar sus responsabilidades o enfrentar a la justicia. ¿Cárcel? O sea, usted está queriendo decir que Betty y yo podríamos ir a la cárcel. De eso estoy hablando. La cárcel para usted y su amiga Beatriz. Si quieres ver los episodios completos de Betty en New York antes que nadie, no te los puedes perder en la tele de lunes a viernes a las 9 de tu centro por Telemundo. Nadie quedará indiferente a su paso. Tú también te quedarás con la boca abierta.